Quiere decir que en el gobierno está todo bien. Porque estás acá. Sí. ¿En Hoy qué viste que sentido? Johnny Viale, la mujer de Petty, se tomaron todas vacaciones. Ah, sí. Están todos en silencio. ¿Cómo anda? Bien. Estoy harto. Estoy harto, Alejandro. Sí. No, pero de verdad estoy harto. Estoy harto de, Sí. de la de la intolerancia. Estoy harto de la tensión. Estoy harto de la toxicidad de la gente. Estoy harto. Estoy harto de la gente que te manda mensajes. ¿Lo dice por mí? No, por vos. No. Vos también. Ayer me llamaba a mandar. Loco, después de las 10 no se me manda mensajes. Pero vos le clavás el visto y con mi contestás. Sí, pero porque yo estoy en la cama. Y, boludo. pero yo estoy trabajando para No, vos. ayer fui al cine. ¿Qué Fui a ver Homo Argentum. Ah, mira vos. No es para tanto. Ya sé. Ni es para tanto, Ni es para tanto. ni tampoco es tampoco, digamos. Por eso te clavé el visto, porque estaba en el cine, boludo. ¿Qué me- Pero ¿y cómo? Y me contestaste en el cine, pero en el cine se apaga el celular. Ok, te puse, o algo así. No. Me Dale. contestaste. Bueno. Por una noticia que no se habla más en Santa Fe. ¿Cuál? La de Ricardo Luján. ¿Qué es lo de Ricardo Luján? Explícame, ponele al tanto a la audiencia. ¿Quién es Ricardo Luján? Porque vos me ponés Ricardo Luján. Y yo me acuerdo de un Luján, el de Chivita, que era concejal. Claro. El que fue jefe del ente portuario. Claro. El que era hombre mano derecha de quién? De Riñón de Obey. Riñón del Turco Bey. Y que después se fue. 2006 lo lleva Néstor Kirchner y lo hace cargo de puertos y vías navegables. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Y estuvo hasta el 2012. En el 2012 lo denuncian por enriquecimiento ilícito. No me jodas. A Ricardo Luján por enriquecimiento Sí, ilícito. sí, No sí. puede ser, Alejandro. Estuvo discutiéndose la jurisdicción durante 6 años, sí. 10 años. ¿Y ahora? Y ahora pasó para los juzgados federales de Buenos Aires, O sea que va a haber una revisación en el Juzgado Federal de Buenos Aires de algunas cosas que han pasado en Santa Fe. vinculadas al puerto de Santa Fe. Entre otras cosas, porque no tenemos la exclusividad de ciertas corruptelas en los puertos. Che, claro, porque son muchos puertos. Claro. Imagínate en un puerto puedes hacer un montón de plata, lo que debe hacer en muchos puertos. Vos, bueno, acordate que Vicentín tenía un puerto. Sí. Che, qué lindo. Y acordate de las terminales portuarias de Rosario, privadas. Sí. Claro, hay mucho. No, para que me está contestando los muchachos de Humano de Santa Fe, ¿No? que les pedí un favor. Mirá, un saludo muy grande. Digo, qué loco lo de esos personajes que quedan en el pasado. Viste que vos decís, che, esto. Después, igual esa Esto gente. se cayó totalmente y solamente Claro. en una noticia el año pasado Sí. que copiaron y pegaron Me algo que yo acuerdo. había publicado en Face. Pues yo, bueno, te dije, yo tengo obsesiones, por ejemplo, el puerto es una de ellas para mí. Sí. Pero no con nadie en particular, ¿eh? No. El puerto, digamos. El puerto, uno, ¿me entendés? Claro, porque cuando uno se remonta a tiempos el puerto era una cosa muy. Era la esperanza de Santa Fe. No, bueno, sí, era la esperanza de Santa Fe. De todas maneras, yo después comprendí con el tiempo. No mintamos más con él. No existe el puerto como No, tal. o como, sea. aparte el calado no le da. Pero el puerto fue primero la reactivación, la recuperación de todo aquello, digamos, de aquel Sí, espacio sí, abandonado. Pero después fue el famoso punto G, la idea de hacerlo bien adentro del río, que implicaba una obra fenomenal, calado, que había propietarios de las islas que querían Que vendérsela al Estado, Pero aparte se la compraron. que las compraron a precio fiscal y después, bueno, el que sabe hacer negocio, sabe hacer negocio. Sí, Yo sí. ahí no cuestiono, ¿viste? Digo, Sí, es como, por ejemplo, vos haber tenido un socio. está mal que te las compre a vos mismo. Ahora, está bien si vos comprás la isla y después y decís, sobre esto van a hacer el puerto. Es como si vos tuvieses un socio Sí, que, qué sé yo, estuviera en la dirección de viviendas. sí. Y te vas a anticipar, che, en tal terreno vamos a construir viviendas. Ajá. Entonces vos vas. Y comprás a precio vil. Y después la provincia te. Pero bien por vos, que te enteraste. Pero ¿quién no te lo es contó? ilegal. ¿Pero quién te lo contó? Ah, pero no es ilegal. No es ilegal. Es tráfico de influencias, decís vos. Sí, pero no estaba tipificado en ese momento. No, pero además, ¿quién quería comprar esa isla? No? Pero Son baneados. Qué linda concesionaria que era Farsan, ¿eh? Bueno, escuchá, basta. Sí, basta. Basta, Pero ya- porque después a mí me hinchan las pelotas, Sí, loco, ya me veo. intoxican.
me mandan mensaje, me abollan a mensaje, me amenazan. Basta, Alejandro, basta, culpa tuya es. Pero es culpa tuya, claro que es culpa tuya. Porque es culpa tuya. A mí yo no quiero ese tipo de conflicto. Y no, me da una pereza de más contestar. Hay gente que está al pelo los sábados a la tarde. Digo, los sábados a la tarde. Te molesto los sábados a la tarde. No, pero además un sábado a la tarde. ¿Qué haces vos? Sábado 6 de la tarde. ¿Estás viendo Central News? Obviamente. O estás pegándole a la pelotita, ya sea con un palo, ya sea la de cuero de número 5, bajo el sol, estás, digamos, disfrutando de una jornada, o estás sentado en el sillón mirando fútbol, que era lo que yo estaba haciendo. Fútbol, y estaba el partido de los Pumas después. Y me mandaban mensaje, boludo. Todo culpa tuya. Tuve en un momento tuve que bloquear, no aguantaba más. Digo, loco, estoy viendo. Casi me pierde el gol de Di María, así te lo digo. Casi me pierde el gol de Di María por estar leyendo ahí. Bueno, escucha, lo de Luján es interesante, ¿eh? Lo van a jugar en sede federal y hablando en serio, pueden aparecer cosas que tengan que ver con Santa Fe, ¿no? Pero aparte se abre un debate que lo vamos a dejar para después porque es un debate, qué sé yo, muy jurídico, muy complejo, la cuestión jurisdiccional. Ahora, a ver, ¿qué va a pasar con el puerto de acá 10 años? 10 años no es nada con él. 10 años es nada. Nada, si lo pensás para atrás, no es nada. Claro. Y entonces vos decís, pero caramba, ¿por qué ya vos te cedieron algo para alquilar, suponete, ¿sí? Uh-huh. Y a vos te dicen, no lo podés subalquilar, y lo terminaste subalquilando, ¿quién va a pagar todos esos costos? Sí, tampoco sé muy bien quién se va a hacer. Digamos, si el puerto vuelve a manos, suponete, del Estado. Sí. ¿De qué Estado? Del Nacional. Y bueno, ahí va a haber serios inconvenientes. Porque las torres, ¿de quién son los departamentos de las torres que se construyeron? Y bueno, hay muchos particulares, empresas. Sí, pero vos no podés comprar algo que es del Estado. Bueno, ahí está. Vos podés comprar el uso... La figura de habitabilidad del suelo. Pero aparte vos le hiciste mejoras. El Estado te permitió. Hiciste tremendas mejoras, hiciste una inversión fenomenal. Es como si hay una inmobiliaria que te alquila a vos, ¿sí? Sí. Y te alquila que sea una casita y vos le decís, che, mirá que voy a hacer el primer piso, mirá que le voy a poner baños lindos. Bueno. Después quiero que me lo reconozca, sí, bueno. Vos decís que hay que pagarle, hay que devolverle la guita. Sí. Sí, de todas maneras yo creo que eso se va a renovar, Alejandro. Tanto interés. No, pero aparte hay otras cuestiones. Se va a renovar. La mirada. Ayer no me lo creía un legislador, ¿sabes quién? Hay un escándalo con el representante obrero. Vos sabés que no me creía, un amigo en común, creo que le podemos decir un amigo en común. Vamos a contarle a la gente que por si no está escuchando que el representante obrero en la mesa de la administración del ente del portuario es un representante de un gremio que tiene 2 afiliados. Y la sede de la obra social es una panadería. Y el gremio que tiene más afiliados ahí adentro... Responde al CUEC. No. Ese gremio responde al CUEC y a otro gremio público. Pero el gremio que tiene más afiliados, el de los portuarios, el de los... El de Marina Mercante, no tiene representación. Es increíble. Y bueno, pero ¿cuál es la validez de lo que se firma? Qué sé yo. Tiene validez. Sí, qué sé yo. Yo creo que Leandro va a hacer las cosas bien. Sí, va a ser. Leandro es un tipo decente. El tema, eso es indudable. A ver, Leandro, ¿qué va a hacer? Y esto yo no he tenido oportunidad de charlar profundamente con él. Pero la orden del gobernador es, enfóquense en la reactivación productiva, en la recuperación de el puerto como puerto de barcaza, como puerto. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué está buena la idea? Y suspendan todo proyecto, negocio, inmobiliario y suspendan ese festival de inversiones y aprovechamiento. Una de las cosas que Santa Fe está hablando el gobernador con el gobernador de Córdoba es justamente el tema puerto. Claro. Porque si bien no es un puerto marítimo, es un puerto de bajo calado, se hicieron muchos curros con el calado, ¿te acordás del famoso Drago?
dragado, drago. Bravo. Y nunca se Feo descubrió. eso. Un tipo estuvo Ese 5 y años en otro más, cana. sí. Sambucetti. Sí. Después Nunca representante de los supimos pescadores. eso. O sea, que ese tipo lo mataron en Casi un en el- garage donde dormía un familiar mío. Sí, sí. Que estaba me durmiendo en una contaste. habitación. ¿Vos Me sabías? contaste. No, eso fue Y terrible. después ingresó. Él no se enteró porque dormía. Había trasnochado. Es como yo, digamos. No, Fue estaba matar a alguien al profundamente lado mío. dormido. Y se despertó por los balazos, pero siguió durmiendo. Dijo, no, debe haber sido un ruido. No, pero después ese hombre ingresa Ujú. al local, esto es en la zona sur de la Sí, ciudad, sí. de otro hombre fuerte del puerto. Y no le alcanza a decir, o no quiso decir, viste, Normandía, pero no es Normandía. Ujú. En su momento, viste las herraduras de los caballos. Sí. Que le había dicho las palabras finales. Tenía balizamiento, dragado, fue el escándalo de haber modificado la escala de la altura del río en el Claro. dique Doces. Bueno, Qué historia esa, ¿eh? tremendo. Qué historia, porque de verdad mataron a un tipo que era partícipe central del negocio Central. del puerto. Y que fue nunca- abogado en Es las como la oscuras. muerte de, es como la muerte de JFK, ¿viste? Vos decís, che, loco, ¿cómo puede ser que nunca nos hayamos enterado de eso? Mira, era abogado las sombras, yo era testigo, de Hermes Brusa. Él, claro. Él era el hermano, ¿no? El hermano era el oficial. Ujú. Y en Brusa, yo siempre digo, Gimnasio Brusa no tiene nada que ver con Víctor Hermes Brusa. No, tiene que ver con Amilcar, Amílcar. Y está la hija que es divina. Susana. Sí, una grosa. una grosa, una divina. Pero ahí en esos pasillos, es más, se había hecho una colecta entre miembros del club para solventar a No un eran miembros del medio club, eran miembros del sauna. del sauna. club. Del sauna. Para Qué solventar- tremenda esa para- escalera del Brusa. Sí. Cuando vos salías del sauna y te encontrabas con todos los personajes Todo. ahí haciendo. Después pusieron un pequeño restaurante. Eran densos, ¿eh? Sí, sí. Ahí estaban todos. Hicieron una gran colecta. Sí. Yo Pero o sea que sí se me- cocinaba me- todo. Me borré, yo dije no. Pero vos la partícipe de esa. Sí, sí, pero yo dije que no. Y esa colecta suculenta fue a parar a un colega que ya no está entre nosotros. Mirá. ¿Para qué? Para defenderlo a Brusa, Ah, digamos, en la pública. en la pública. Mira, estoy pensando quién, pero no importa. Debe haber sido de algún Los diario. cigarrillos más baratos eran LM, el Sí, rubio sí. más vendido. Sí. Ah, sí. Sí. Entonces, así. Sí, me acuerdo, pobrecito, que en paz Sí, descanse. sí, por eso. Para descanse terminamos muy mal. Connie, Sí. yo te puedo robar 5 minutos de tu programa. Por favor, no es mi programa, Alejandro, es el tuyo también. No. Después de todos los llamados. ¿Cómo Uno me cuando- hinchan las pelotas por culpa de este? Dice, vos no tenés por qué caer en Colusi, te dice. Y bueno, loco, es una decisión Pero, mía. Martín, te juro, entro, viste que llegué agitado, todo de la emoción. Basta de esto. Terminemos con esto. Sí. Y yo callado, viste. Y el primer boludo que saca el tema es él. ¿Me entendés? Y me tienta, y yo no digo nada. Retomemos el diálogo, la racionalidad. ¿Qué querías? No, 5 no, minutos. ¿Para mirá, hablar de qué? Mirá, nosotros los periodistas de Santa Fe Sí. nos cuesta muchísimo, y es un atrevimiento muchas veces, porque nosotros las noticias de Buenos Aires las recibimos a tercera o cuarta mano, los que no tenemos contacto directo con... ¿sí? A mí me da vergüenza escribir sobre temas nacionales. A mí me Anteayer jode. escribí una nota sobre el quilombo este y digo, ¿qué puedo escribir? Si no, ya se escribió todo. Además no tengo información. Pero claro, es decir, ¿Qué nos vas cuesta. a escribir? Aparte vos no sabés, porque ahora nosotros El somos... tipo que habla de temas nacionales todo el tiempo, más allá de la cagón. opinión. No, bueno. Es un No, cagón. Pigo, ¿de dónde habla? Pero Si ¿qué no tiene contacto dice? con la gente Contacto, te dice una fuente, Sí. esa es la fuente, qué sé yo, del Parque de Garay que están limpiando, qué sé yo. ¿Por qué no está laburando en Buenos Aires? Pero me entendés. Claro. Porque uno tiene, qué sé yo, no sé, viste, determinadas capas de información que le tiene que desconfiar, tiene que saber de dónde viene, qué viene, para dónde va. Entonces lo único que uno puede hacer es especular desde el análisis sin ningún tipo de pruebas. Ujú. ¿Queda claro? Sí. No tengo pruebas, no tengo fuentes. A Buenos Aires creo que hace 15 años que no voy. Si voy a Buenos Aires, a 20 metros del obelisco me pierdo. A ver, ¿queda todo claro? Sí. Bueno. ¿Quién se beneficia
sí es que se puede hablar de un beneficio, pero políticamente, con todo lo que le está pasando a Milei, que va camino indubitativamente a un juicio político o una renuncia. Me lo preguntaron varios ayer, en una reunión que tuve con gente que había sido votante de Milei. ¿Quién se beneficia? Me cuesta... ¿Quién fue humillado? Mauricio. Perdió el partido. No, Mauricio Macri, sí. Para Mauricio Macri... SFK presa y Milei fuera del escenario, ¿quién recupera el partido? Se lleva los votos de la Libertad Avanza y queda como diciendo, yo fui el último presidente y no metieron preso. Sí. Pero yo sé que tengo algo para demostrártelo. Ahí es una hipótesis, digamos. Es una hipótesis que Macri armó todo pero, esto. a ver, pero pará. No, yo no digo que haya armado. Yo estoy diciendo, el tipo tiene una capacidad de moverse como pez en el agua. Tiene más capacidad para destruir que para construir, bueno, pero lamentablemente. él mismo lo dice. Destruyó a la Reta, la destruyó a Bullrich. ¿Tenés lo que te mandé, Martín? A ver, poné primero. Para lidiar en su vida, porque uno lo ve y lo ve bien y lo ve sonriente y a su familia también. ¿Cómo hace para separar eso? ¿Cómo hace para poder descansar? ¿Cómo hace para poder descansar? Trabajo mucho conmigo mismo, ¿no? En mi interior, tratar de mantener la calma. Sobre todo que me tocaron vivir 6 tormentas seguidas. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma y en eso ayuda mucho siempre los afectos. Hasta ahí. Sí. Si me vuelvo loco puedo hacer muchísimo daño. Sí. ¿Qué pensaba Macri, cuyo uno de los mayores involucrados en este escándalo era funcionario de él? Uh-huh. Cuyo uno Mengele, el empresario era muy allegado a él. Son amigos de todos en realidad, son amigos de Caputo, de él, todo. de todos. Sí. Pero ¿qué decía que le podía hacer Macri a Milei? ¿Lo tenés ahí? Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Qué fuerte esto. Qué fuerte. Sí, y está espera atrás. Sí. Es buenísimo. Y debe haber estado Bullrich. Y está Lombardi. Sí, bueno, Lombardi sigue al lado de él. No. No, sigue al lado de Macri. Pero sí, yo creo, Alejandro, que lo que estás diciendo es una posibilidad. Es una especulación. A ver, yo creo algo respecto a esto. Y ahora, hablemos sin saber, ¿eh? Oh, por supuesto. Hablemos sin saber. Son Pero yo creo algo respecto a esto. hace... A mí me parece que este tema lo que denota, en todo caso, es la fragilidad de este gobierno. Este gobierno tiene una enorme fragilidad. Fácilmente operable. Una agrupación que no tiene armado. Te lo dice Macri. No, pero además, a ver, los líderes son personas con escasa formación. Milei puede ser un buen economista, pero es un tipo con... Déjame dudar. Ponele que sea un buen economista. Bueno. Pero es un tipo sin formación académica y sin inteligencia emocional. Y la hermana era una repostera, y yo con esto no quiero, digamos... No, las entonces digo, estamos hablando de que el poder quedó en manos de dos personas absolutamente improvisadas. Bueno, su círculo cercano es Lilia Lemón. Bueno, Lilia Lemón, no sé qué toda esta gente. Entonces digo, lo que dice ahí Macri, fácilmente infiltrable, está diciendo, esta gente en realidad es fácilmente operable y, digamos, yo creo, sinceramente, hoy me decía Álvaro Sicarelli, que es un chico, no sé si lo ubicás, Álvaro, es un cuadro de la derecha, dice, yo soy un puto de derecha, siempre me dice, es hermoso Álvaro, dice, yo soy un puto de derecha. Y con mucha honra. Sí, no, pero además lo dice con una energía, dice, yo soy puto y de derecha. Él se dice puto, no le digo claro, porque no es una descalificación, me encanta porque él mismo dice, yo no soy. Y Álvaro me decía, mira, yo digo, estoy muy decepcionado, me dijo en off, pero no me voy a poner a hablar no me voy a poner a hablar de la situación de Milei, porque en realidad dice, terminaría asumiendo que yo también me prendí a un grupo de personas que yo debí saber que estos tipos, porque yo los vi, digamos, Álvaro fue parte de la primera construcción, con el presto y todo eso. Y yo lo que digo es, todo esto, en realidad, no sé si beneficia a alguien.
No, obviamente, pero A ver, porque- es tan cruel la política, por No, eso pero te ¿sabes? hago un último dato, te doy. No, pues está bueno charlar esto, porque Te doy porque un está último toda dato. la especulación. ¿Quiénes compartían el estudio jurídico? Uno como abogado de un expresidente y otro como abogado del actual presidente. El chico este, el de Landi, sí. Español. ¿Españolo? ¿Con quién? Con Pepín Rodríguez Simón. Sí, Pepín Rodríguez. Fíjate vos. Pero Y aparte, uno que lo conoce a Macri mínimamente, Sí, sí, lo sí. conoce, perdón, yo le hice una Pepín es el entrevista. prófugo, el que tuvo. Sí, tuvo como 1000 días. en Uruguay, sí. No es que lo conoce, yo, a ver, lo vi una sola vez y hicimos una nota. Pero uno que logra, porque si no, no podríamos hablar, podemos darnos cierta licencia de opinar y especular a 500 kilómetros, que en realidad son 5 millones, porque la usina de información es tremenda. ¿Vos tenés que Macri no se sintió humillado con la Sí. humillación de Karina y de Milei? Sí, veamos, y el primo, ¿Entendés? el Black. No le dio la mano. A mí me parece que sí, y que el resentimiento puede, digamos, convertirte en un ser peligroso, más si tenés todas las herramientas. Y todos los resortes, porque, Bien. a ver, De yo les todas quiero decir maneras- algo a los kirchneristas. Muchachos, calladito la boca, ¿eh? Porque de laboratorios, de obra pública, de PAMI, podemos hablar Bueno, mucho. Hoy salió la información de que la jefa del Servicio Penitenciario Federal, una jueza Sí, le dejaban entrar de- celulares. Sí, pero se llama de justicia legítima, kirchnerista pura, no me Sí, acuerdo sí. el apellido ahora, tendría que abrir la compu, no tengo ganas. Digamos, sabía que Canteros tenía el teléfono y hoy me contaban que en el lapso entre que ella supo como jefa del servicio penitenciario y que se fue, Canteros ordenó por lo menos 20 crímenes. Entonces digo, la verdad que el kirchnerismo se pare a hablar Ahora- de moral y se pare a hablar de ética pública es un poco vomitivo. Y vuelvo a una charla que tuve con los chicos. Los chicos me decían, no, porque en realidad no puede ser que todo el tiempo te asocies con el kirchnerismo. Es que la única fortaleza hoy de Milei es el kirchnerismo. Cuando aparece de nuevo en el escenario el cuco del kirchnerismo, es cuando este tipo vuelve a recuperar fuerza. Porque si hoy existiese una alternativa de poder en Argentina que no... Sí, vi un posteo que hiciste muy interesante y la respuesta fue muy interesante. Es decir, ¿quién puede llegar eventualmente a capitalizar esto Claro, qué no sé habiendo... yo. No lo sé, es una gran pregunta. Es lo Bueno, que yo pero digo. yo te hago otra pregunta, no en defensa del kirchnerismo, que va mucho más allá del kirchnerismo y tiene que ver, te diría, con la historia reciente de Argentina. ¿Se puede gobernar sin corrupción? Sin peronismo. Sin corrupción. Sin corrupción. No digo cuantitativamente. Es un lindo debate. Cualitativamente, sobre todo en No, es Argentina, un lindo en donde debate. hay, ¿viste cuando los médicos te dicen septicemia? Sí, de donde vos tocás sale algún tipo de Hay pus. una vieja frase que los políticos suelen usar después del segundo whisky, algunos, que es: sin plata no se puede hacer política. Y el famoso robo para la corona, digamos, de José Luis Manzano. Esa cosa de, bueno, loco, si no la política va a los ricos, digamos, nosotros no Pero podemos roba, competir. pero hace o distribuye. Sí, ese es un modo de verlo para justificar, pero después está la otra que es, no, hace falta que recaudemos porque necesitamos competir con los ricos. Sí. Bueno, ¿Qué pero candidato concejal ¿sabes puede con pagar quién una nota de discutí 6 esto? millones de pesos? ¿De dónde sale? ¿Qué sé yo? Pero el candidato A mí no concejal, me compró ninguna de esas. Yo no pagué, nunca nadie me compró una nota. 6 millones de pesos en Santa Hijo de Fe. puta, sí, pero a mí nunca me pagaron. Pero nada. Connie, vos te das cuenta, en Santa Fe. Sí. ¿Dónde viste rendición de todos? No. No estoy hablando La política- de ningún partido en Y yo- particular, por y favor. yo no, porque además es así, yo tengo amigos en la política, amigos de verdad en la política, amigos de verdad y en todos los partidos. Tengo amigos socialistas, tengo amigos peronistas, pero amigos... Tenés uno. No, bueno, no son ni mi amigo ni peronista. Escuchá, no, y yo con todos tuve esta conversación, más temprano que tarde, esta cosa de... Y bueno, había que hacerlo porque en realidad, bueno, era la caja, bueno. Y ¿sabes con quién discutí esto yo una vez? Y que él me lo retuiteó y para mí es una honra, porque escribí una nota y él la leyó, se llamaba Caparrós y el honestismo, y hablé, digamos, una discusión hermosa con Martín Caparrós, en la que yo le cuestionaba el tema de la renuncia al honestismo, de la renuncia a la honestidad.
¿Viste? Porque Hay Caparrós como una había sido- No, porque Caparrós decía que estaba harto del honestismo. y como insinuando de Mujica. Sí, de Mujica y de algún modo también justificando algo de la putrefacción kirchnerista, diciendo, bueno, loco, pero, viste... Pero el Caparrós terminó siendo muy crítico del kirchnerismo. Sí, después sí. Pasa que él después termina siendo defraudado con la mesa del hambre y todo eso que... Sí, bueno. sí, bueno. Pero bueno, me acuerdo que la discusión en aquel momento fue, no, porque los honestistas... Yo, mirá, podemos descalificar a la gente por un montón de motivos, pero por honesta no. Y es el deber ser ese. Digo, a mí me parece que renunciar a la honestidad es una acción muy peligrosa, porque termina abriendo puertas que te van ofreciendo. Lo charlamos el domingo con vos el otro día en el programa de ustedes de la radio con tu hermano. Digo, la honestidad es un lugar que a vos te permite tener una fortaleza alrededor que no te la da otra cosa. Está bien, es cierto. Pero estamos Pero hablando lo digo desde... cuantitativamente. Sí. No, ¿cómo cuantitativamente? Sí, sé por qué. Porque nosotros tampoco me damos agua bendita ni somos carmelitas descalzas. No. Y tenemos... No, pero de ahí a... por supuesto. A extorsionar. A cobrar de ahí a... millones No. De ahí a apretar gente para no... No. Ahí no. Pero sé que pasa... Mira, Connie, yo creo que... De ahí a ir a pedirle $10.000 porque si no hablo mal de vos, que me consta que pasa en Santa Fe. Sí. Hay tipos que van a oficinas y dicen, o me dan $10.000 o salgo a hablar peste de vos. Eso es ser un hijo de puta, ¿me entendés? Tremendo. Y digo, hoy teníamos un debate con Alejandro, lo pongo en discusión. Estamos debatiendo si hacemos público o no algo que puede tener interés público. No, de verdad que no, todavía no. Porque de verdad yo quiero macerar si tiene sentido hacerlo público. Lo charlábamos con él, digo, loco, la verdad que no sé si tiene sentido hacer público esto. Pero, digo, uno podría ser un gran hijo de puta, levantar un teléfono y decir, che, tengo esta información. Si vos me pagás tanto, yo no la hago pública. Eso ha pasado. No, ¿cómo ha pasado? Pasa. Bueno, yo te voy a contar, no sé si te lo Pasa conté a vos. todo el tiempo. Ahora, a mí no me agarraron en esa, Alejandro, nunca. A mí, nunca, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Nunca. Connie. Nadie va a decir de mí, vos me extorsionaste, me amenazaste. Te digo, A mí, bueno, vuelvo ahí, la a mí honestidad a te mí me permite pueden esa gritar, tranquilidad. A mí me gritan. Borracho. Puto, gay. borracho, ¿entendés? Sí. Pero a mí me ha pasado, por eso yo decía que uno de los empresarios, para mí personalmente, que había conocido, sin saber de medios, más importante que conocí porque me amparaba en muchos aspectos y me salvaba en muchos aspectos, había sido... Carlos Larrera. No, el contador Saiz. Saiz. Una vez estaba Reutemann, Galopo, que era... Gustavo, no Mario. El Pobre Galopo- Mario, ¿por qué no Mario? No, pues no se llevan bien. No tengo idea. No conozco esa interna. No, sí, sabés lo que era. A mí me cae mejor Mario porque es serio. El que está sonriendo todo el tiempo a mí no me cae bien. No, pero fue funcionario. Y el fue- que habla en estuvo nombre de denunciado. Dios, todo eso no me No, gusta. fue funcionario. La Capaz mujer, que es un gran tipo. Yo no. nada, la mujer fue nombrada jueza de paz y bueno, no importa. Pero el tipo que Dios te bendiga. Sí, Bendiciones no, para no, vos. Sí. Cuando era secretario Está, de me turismo. vas a cagar, Cuando era seguro. secretario de turismo, che, te doy un subsidio a cambio que vos pongas la publicidad. No tengo Años idea. 95, prescribió. No tuve la suerte. Alejandro. Prescribió. No tuve Bueno, la estaba suerte. Reutemann, Galopo, primeros días de la inundación. Sí. Hotel Río Grande. Sí. Saiz, La Riera y el que te habla. Hace un corte de esto. Cagadísimo. Yo muy cagado, porque Saiz tenía sus formas y La Riera tenía sus formas. ¿Sí? Yo, cuando empieza la Estoy inundación... pensando si esto lo contaste o no. Me parece que no lo contó. ¿Contó esto? No, acá no, públicamente no. ¿Contó al aire esto o no? No. Guarda con lo que vas a Yo contar, amigo. arranqué muy duro contra Reutemann con el tema de la inundación, pero nosotros estábamos en FM, porque se nos había inundado la antena, porque como corresponde teníamos la antena en recreo, no como ustedes que la tenían en el campo universitario en forma ilegal. Y yo arranqué muy fuerte, pegando duro. Déjame contar algo, sin necesidad de defender a LTD en nada hoy, pero digo, por suerte quedó esa antena. Porque Sí, si no hubiera sido. le sirvió digo, yo siempre lo pienso, digo, qué suerte que esa antena quedó en pie, porque de verdad salvó mucha vida. Sí, Algo eso mucha es vida. indudable. Reunión en el Río Grande. Saiz, Cortadito. vos,
Reutemann y Galopo. Falta, Y la Riera. y la Riera. Y si estuviera acá, Tanico diría, y el haciendo de copa le diría, estaba el representante del Tonción. La Rieta, Galopo hablaba, Reutemann. Nunca hablaba. Reutemann, los padres de Reutemann vivían al lado de Saiz. Era íntimo de Saiz, Reutemann. ¿Te queda claro? Sí, sí, sí. Con la Riera no hablemos del perdón Carlos y de la relación de ego que tenía. Sí. Bueno, Después se convirtió en una especie de vocero. bueno, Después se convirtió en una especie de vocero del Lole. Carlos, sí, pero Lole nunca le dio. Es que el Lole era resentido. El Lole no perdonaba. Los dos. Sí. La Riera también. La Riera, vos empezabas a hablar y decías, yo estoy en el salón de la fama de la natación. Así te saca una cuadra. Yo aparte con esa voz, ¿viste? Era un fenómeno la Riera. Era un fenómeno. Bueno, vamos a llamar a una tregua. Vamos a convocar a todos los medios. Sí. Vamos a convocar a algunos periodistas que nos interesan. Lo que nos preocupa, Contador y Carlos, es que hay una actitud que no corresponde en su radio y que no esperábamos y nos duele. Textual, más o menos, textual así. Y usted sabe que son 15 millones de pesos por mes en publicidad para LT9. Claro. Y sabe que va a haber un resarcimiento por el tema de la antena. Sí. Se da vueltas ahí. ¿Usted tiene esa plata, Colucci? Yo mirándolo, no, Contador. No. Bueno, Colucci, ¿o usted pone la plata y critica todo lo que quiere? ¿O qué, Contador, se vuelva a su casa? Claro. Contador, quédese tranquilo, viva la tregua. Bueno, ahí tenés un ejemplo de cómo podés decir que la corrupción es inexorable. Connie, en LT9 había programas ¿Por qué no deja de ser que un hecho? empezaban con la publicidad. No deja de ser un hecho de corrupción. Pero empezaban con la publicidad de lotería, seguían, y el locutor decía, bueno, hasta mañana, y terminaba el programa, y era todo. LT9 empezó a transmitir, ¿te acordás? Sí. El Kini 6. Que no lo transmitía nadie por radio, el 16. Ya lo transmitían los canales. Sí, es una forma de corrupción también. Sí. Pero ahí estás hablando de la política presionando a los medios y presionando a las empresas, que digamos que no es a la inversa. De todas maneras, digo, la pregunta es, ¿se puede gobernar sin corrupción? Deberíamos aspirar a. Lo que yo digo... Pero si yo te fallan admito todos los que mecanismos no. de Yo control... te admito que no se puede. Y si fallan todos los mecanismos de control y se están corrompiendo todos los mecanismos de control. Aparte hay una cosa, Connie. Para mí, mira, yo te voy a decir algo Hay buena gente que llega a la política. Sí. Pero creo que cuando llega a la política o a factores de poder, ojo, no quiero ensañarme con la política. Dirigencia sindical, dirigencia judicial, ¿sí? Le nace o saca una especie de ADN corrupto que lleva adentro y que empieza a vivir en un cristal con una voracidad total y absoluta por tener cada día más. De todas maneras, esa es la frase de Cacho Castaña, que creo que le pertenece a él, que la gente, ni el poder ni el dinero cambian a la gente, sino que la delatan, la muestran tal como son. No. Cacho Castaña una vez le preguntaron, que el poder y el dinero te cambiaron. No, a mí ni el poder ni el dinero cambian a la gente, digamos, la delatan, la muestran tal como es. Yo creo que ni el poder ni el dinero cambian a la gente. Yo creo que sí el poder te aísla, y creo que el dinero en algún momento se vuelve necesario para sostener algo que vos incorporás como, digamos, una calidad de vida y todo eso, a la que vos no estás dispuesto a renunciar. De todas maneras, creo que hay mucha gente honesta en la política. Sí. Creo que... Pero es la excepción para mí. No sé. Bueno, Creo que y te voy a decir algo más. Creo que hay mucha gente honesta en la política y creo que hay sectores de la política que están saneados. Bueno, yo quiero hacer una aclaración. Están saneados. Yo quiero hacer una aclaración. O sea, digo, yo hoy me andá fijo mucho a sacar en un algunas mango, cuestiones de la ciudad de Santa Fe. Andá a sacar un mango por izquierda. No conozco lo que es la mayoría de la legislatura. Sí, conozco algunos nombres que dan vergüenza en el Senado. Sí. Y sí, poso más la mirada en la dirigencia sindical, es cierto. Yo debo reconocer, vos me preguntás hoy, Alejandro, dame el nombre de 15 diputados y te puedo asegurar que yo me perdí una generación entera. Sí, así entiendo. mal dicho lo que
lo que planteé y generalicé yo en ese aspecto. Ojo, hay que reconocerlo también. No, pero además, digo, si uno repasa, por lo menos en Santa Fe, lo que era, lo hemos charlado esto, lo que era el pizza con champagne de los 90. Sí, bueno. O sea, el final de Revilio, el comienzo del Lole, digamos, el apoderamiento del Lole y de un grupo de amigos del Lole, de los que mencionamos algunos, Brusa, un empresario automotriz muy conocido, digamos, ese grupo de poder que... Un contador que iba a ser el ministro de Hacienda de Usalizaga y el ministro terminó siendo ministro. Bueno, digo, de Reutemann. Aquellos años fueron de mucha fiesta y de muy bajo control. Hoy hay mucho más controles en el Estado y es mucho más austera la política. No voy a salir en diferencia de Reutemann. A vos te acordás que a mí el ETD me mandó a cubrir casa de gobierno. Sí. Aparte yo reconocí públicamente que déjame terminar. Reutemann era muy conocido de mi papá junto con Reutemann no hacía robos chiquitos. Reutemann era camión regador. Sí. Sí, él conducía y atrás venían los chorros finos. Y era piloto de avión para los grandes negocios. Una vez Reutemann me dijo en un grabador, porque omitió la declaración jurada. Y me dijo en un grabador que salió al aire. Alejandro, yo te voy a contar algo de Reutemann. Me dijo, Reutemann, ¿quién no tiene $1 millón de pesos? Bueno, no, y era $1 millón de dólares. Bueno, pero porque Reutemann lo tiene. Reutemann lo tenía legítimamente porque lo había ganado en la Fórmula 1. Pero y porque tenía campos. De todas maneras, Reutemann está claro que fue el responsable de 3, o de 2 por lo menos, estropicios y un tercero que no lo pudo concretar. El primer estropicio fue el vaciamiento, sobreendeudamiento y finalmente privatización del Banco de Santa Fe. Banco Provincial. Eso es responsabilidad de Reutemann y de Mercier y de todos los que lo rodearon. Pero en la década del 80 también era un festival. Sí, pero él cuando lo agarra, dice, esto está fundido, vamos a fundirlo más. Cosa que podamos dárselo a los hermanos Roms. Bueno. Y después lo que Aguas también hace. Bueno, y ASA. Aguas, que la Dipos. Pero además yo he hablado con el valijero, que se murió. Chico, ¿te acordás? Un pibe que estaba muy presente todo el tiempo. Sí, porque era el segundo de Gallá. Claro, que era un pibe... Era un pibe muy amigo de un compañero de trabajo nuestro que tenía... Bueno, para que sepan que se murió bastante joven. Alquilaban, con ese compañero de trabajo, te habían puesto un emprendimiento frente a Gallálí y alquilaban películas. No me acuerdo. Lo que sí no sé si estamos hablando del mismo. Yo lo que sí, yo estoy hablando de un tipo que Eche, que terminó muy mal, muy afectado por el consumo, por la cocaína. Me acuerdo que yo tenía un amigo que era el gerente de un hotel y que lo llamaron porque el tipo estaba rompiendo, le estaba pegando a una prostituta en el hotel. Estudio 1. Sí. Se llamaba. Bueno, a mí me consta que él me lo contó. Él me contó en una trasnoche. Mirá que yo no soy de muchas trasnoches, pero esa sí trasnoche la tuve. Me contó cómo le eligió al Lole la privatización de ASA en Francia. Y cómo la guita quedó en Francia. Digo, el Lole fue un tipo que fue corrupto a escala grande. Claro. Banco de Santa Fe, con los hermanos Rom, Aguas. Se quedó con una... A tal punto que el Lole, en su condición, yo pido perdón a los familiares del Lole Estamos hablando políticamente. No, políticamente, pero digo, el Lole tuvo un problema, y lo tiene aún hoy, la familia, que fue que dejó 3 cajas de seguridad en Nueva York, porque no quiso... Era tan amarrete que no quiso pagar la división de su patrimonio entre las 2 hijas y la Vero Guío, que era su esposa, era una mujer hermosa, pero digamos, no quiso, les dejó una llave a cada uno. Hay un curador de esa herencia, y el problema de esa herencia, ¿sabe cuál es? Que no le cierra el blanco, claro. No le cierra el blanco. O sea, el Lole tenía tanta plata que ya superaba las posibilidades de su recaudación en la Fórmula 1 y de su recaudación en el campo. Entonces digo, el Lole fue un gran corrupto. Cuando a mí me lo defienden al Lole y me dicen, no, porque el Lole... Bueno, yo no. A ver. Yo lo que digo ¿viste? En la chiquita tenía a Nicanor Álvarez, que era el padre de Marcelo, que era el fiscal de Estado, que había ordenado el desaguisado de la obra pública que te daba de Remiglio. A ver, no te voy a discutir
cintura política, su inteligencia. Su gestualidad. Es decir, el tipo que había en una escuela. Ahora, que a mí no me lo defienda, digo, che, no, era honesto. Pero, era por ejemplo, honesto. el Lole caía a 6 de la mañana al hospital y todo. Y era una nueva forma de hacer política. ¿Sí? Sí. Ahora, el Lole hace el terraplén y llama. Pero eran todos gestos individuales. Porque el Lole no confiaba en nadie. No. Ahora, hablando de esto, y esto sería hablando sin saber, ¿sí? ¿Qué le pasa por la psiquis a alguien que ya de por sí era millonario, ya era conocido en el mundo, que terminaba solo tomando un café en Miraflores a las 6 de la tarde y que necesitaba más guita que ni siquiera gastaba? Porque a mí me consta, Connie, ni siquiera gastaba, comía una papa me acuerdo una vez me invitó a comer al campo, era una papa hervida. No tenía muebles, Lole. No tenía nada, No tenía muebles, tenía la ropa, la tenía guardada en los bolsos de Marlboro que le mandaba McLaren todos los años. Le llegaban los bolsos y él armaba las camisas, los pulobres, todo en bolsos. Ahora, ¿qué le pasa? Hasta que se casó, creo, con la Vero, Sí, que le ahí armó yo una ya casa. había perdido. Sí, No, sí, yo la Vero creo ahí- que le armó una casa. Yo te estoy hablando, mi cercanía duró hasta el año 2003, 2004. Sí. Cuando me manda a disciplinar con un pariente de él de la corte. Porque también era así, ¿eh? Uf. Y no A te mí me debía dio venir. vuelta. ¿Eh? A mí me dio vuelta el Lole. Cuando yo le hago una plaza, hacemos una transmisión radial con los inundados en la Plaza de Mayo, que vino Nelson Castro, Norma Ah, sí, sí, Morandini, me acuerdo. hicimos una movida bastante grande con mucha la carpa gente. negra, sí, mucha gente. Y claro, yo hablaba en voz alta y el loco estaba en la Casa Gris. Y ya me tenía montado bastante Sí, en sí, un huevo. sí, sí. Y se me acercó alguien de un banco y me dice, loco, te están dando vuelta de todo. Me dice, ¿por qué? Porque pidieron que abran tu cuenta bancaria en el Banco Crico. Y digo, y yo tenía obviamente menos 16, Sí. menos, lo que sería hoy menos 100.000. Porque Y digo, el TD no se destacaba por me pagando habían muy bien pedido, el sueldo. todo el informe, la FIP, me habían rastreado. Pero Lole, ¿te acordás Lole lo que hizo la vez Reutemann? me estaba buscando. Reutemann una vez se peleó, no me acuerdo con quién. Después Digo, la verdad, el kirchnerismo me lo hizo. era un 4 de copas con el que se había peleado. Era una boludez, fuera de joda. Y hace una conferencia de prensa en lo que era la sede de la CGT. Ahí enfrente de lo que es la Plaza Constituyente. Entra Reutemann, vamos los balines, que éramos los cronistas, porque esas conferencias de prensa. Y Reutemann apoya 3 cosas así, ¿viste? Y era así, la mesa era acá y nosotros poníamos, ¿viste?, los grabadores ahí. Y yo empiezo a mirar y digo, discúlpeme, esos son expedientes judiciales o policiales. Estos son los antecedentes de lo que me están... Había sacado de la policía, que estaba prohibido, Connie. Los prontuarios. Pero digo, Entonces pues dice, ay, no lo debía haber mostrado. Y se iba caminando. Claro, la turba de periodistas, no había celulares, ¿me entendés? y no había periodismo que se lo cuestionara. En aquel momento no había periodismo que se lo cuestionara. De todas maneras, digo. Pero vuelvo a insistirte en algo. ¿Qué por pasa eso- por la psiquis de ese tipo que tenía eso. una tonelada de guita? Se podría fifar a la mina de su vida si quería, porque pasó durante mucho tiempo solo. Le reconoce a la revista Sex Humor que era un tipo frígido, ¿te acordás? La entrevista con la Sex Humor. Termina solo tomando café en Miraflores, los domingos en todo caso con su círculo más chico en la Necochea. Sí. Un tipo que estaba tan al pedo que a las 2 de la mañana se agarraba la moto y la campera roja y iba a ver, ¿qué le pasa para querer ganar más plata? Bueno, pero eso tiene que ver con la condición humana. Porque tiene que ver con el vacío interno. Viste, y ahora quiero hacer una cápita. Yo te lo vengo diciendo a vos, se lo vengo diciendo a muchos amigos míos. Yo estoy atravesando una etapa de mi vida en la que lo que hago me empieza a aburrir. Porque lo que haces te aburre. Imagínate no hacer nada. Claro. Imagínate tener todo resuelto y no hacer nada, no es mi caso. Pero lo que me está pasando a mí con el periodismo, con la política en particular, es que me aburre, me aburre. ¿Viste? Digo, no encuentro acá ningún punto de entusiasmo. Todo, O de curiosidad o periodística. de curiosidad, o no, de, y no sé. si la tengo, digo, uy, pero esto es un quilombo, porque en realidad también uno a esta edad quiere empezar a estar un poco más tranquilo. Y entonces digo, no tengo ganas de que me estén llamando los a la tarde, ¿viste? Digo, ya está, perdí ese vértigo. Y digo, hay un momento en el que vos tenés que decidir qué hacer
con tu vida. Y entonces, claro, si a vos a los 50 y pico de años vienen y te dicen, ¿no querés ser gobernador? Y estás al pedo y no tenés lo que hacer. Y es probable que vos digas, y bueno, si me da. Sí, pero podés si me hacerlo, da. pero podés Yo hacerlo elijo sin corromperte. volver a tocar la guitarra, digamos, aprender un deporte. Un día en el aeropuerto le agarro a Reutemann y le digo, ¿por qué votarlo a usted y no votarlo a Usandizaga? Dice, no sé. Textual. No sé. ¿Pero por qué El Lole buscar fue, más plata? pero bueno, ves, el Lole fue, yo me acuerdo que el Lole fue, digamos, la decantación de un nivel de hartazgo muy parecido, en la provincia de Santa Fe, muy parecido al que está viviendo la Argentina hoy. Sí, sí. Digamos, Reutemann fue una especie de Milei. Sí. Con la diferencia de que Reutemann, más allá de lo que contábamos recién, digamos, supo articular y supo dominar el poder, digamos. El Lole se quedó con todo. Que yo ya paso el jueves, podemos charlar el paralelismo de lo que está pasando en el PJ hoy en Santa Fe, no con el Lole, sino ¿Por con qué? Monteverde, del peronismo. ¿Qué es eso? El paralelismo, dije. Pero no, ¿pero qué? ¿De qué? ¿Cómo? Del PJ, de lo que le está pasando al PJ hoy. ¿Qué Ah, es? bueno, el peronismo, sí, estás haciendo una broma. No, Pensé que no, dije, boludo. tengo una severo, no me está entendiendo. No, yo te hago una pregunta. ¿Los candidatos lo fueron a buscar al Museo de Cera? No, pero fíjate vos que terminan abrazados. Es una falta de respeto. Terminan lo que ha hecho abrazados el a tipos que peronismo. no. Bueno, te terminan abrazados a figuras que de ninguna manera representan nada de lo que son ellos, como terminaron en su momento abrazados al Lole Reutemann. El Lole Reutemann era la UCD. El Lole Reutemann era afiliado al PDP. al PDP, bueno, digo. Era el mismo. Ahora ahora como no les queda lugar en la derecha, porque la derecha está cooptada por digamos, digamos, de la centro derecha para el otro lado, están todos los demás. Lo que les queda es la centroizquierda. Entonces vos los ves abrazados a figuras como la de Monteverde, la mujer, pero abajo está el Chivo Rossi, Traferri, digo, Cachi Martínez. Cachi Martí, Habría que preguntar algún día, habría que recordar las andanzas. Rodenas. Las andanzas del interventor del PJ, Oscar González. ¿Qué fue la vida, Oscar González? ¿Murió? Creo que sí, pero dejó familiares que hacen política en Santa Fe. Mirá. O hijos y entenados que manejaban aeronave, que a los 23 años hicieron diputados. Bueno, hablando de lo que vos decís... El Cachi, digámoslo, Sí, porque el Cachi parece que no te hubiera pasado. Pero claro. El Cachi habla. Fue candidato... A ver, ¿qué cargo? A ver, yo haría al revés la pregunta. ¿Qué cargo no pretendió, no fue candidato o no ocupó el Cachi Martínez? No, pero además fue funcionario nacional de una de las gestiones más corruptas de la historia. En Aeronave. Onave fue tremendo. Es más, los costos se siguen pagando por eso. Pero vos sabés que fue... La Fundación Centro. ¿Desapareció la Fundación Centro? Sí, era un curro. Cachi hacía un programa a la medianoche en Canal 13 con los supermercadistas. Ah, con el Flaco Avero, sí. Y con los supermercadistas. Sí, que tenía un fondo blanco, estaba bien hecho ese programa. Bueno, sí, porque en estética, la estética de Cachi ha sido muy buena siempre. Pero la secretaria de producción... Bueno, la campaña del profe la hace él. Sí, la está secretaria, bien hecha. la secretaria de producción, la que tenía que definir lo de los supermercados, era Marcela Eberhard, Claro. que trabajaba con él. Secretaria de Turismo hoy del gobierno provincial. Exactamente, pues todo Se recicla. todo se recicla. Bueno, fíjate vos, ¿no? No hicimos un corte, boludo. Hablamos tanto al Yo pedo. me sorprendí con el tema fentanilo, pero también sabés que automáticamente dije, yo esta película la vi. ¿Sabés por qué la vi? Con los medicamentos enterrados en la gestión Reviglio, Banrel. Banrel. ¿Me entendés? Sí, eran medicamentos vencidos esos. Sí, y algunos... y robados. Y robados. Pero... ¿Y qué te dije cuando entré? Yo espero equivocarme. Yo sigo con la teoría. Ayer lo discutí. También alguien como vos me dijo, no hay leyes, qué sé yo. Muchacho, si van a tercerizar el Estado, bánquense lo que pase ahí adentro. Pues son franca minoría. Sí, porque Son estructuras... estás hablando de las franquicias hospitalarias, digamos. Y Que, la de digamos, la Caja de Seguro Mutual y la del ente portuario. ¿Qué poder puede llegar a tener Leandro González si tiene un directorio donde él es el único? Sí, Hablando de eso. sí. No me metas en problemas. No te Yo voy a no meter en quiero problemas. llamado ¿Qué a la hora tarde. es? No. Mirá que yo soy oficialista. No. No quiero tener problemas con el gobernador. No. Tampoco
Con el intendente tampoco quiero tener problemas. No. Hay algunos diputados que colaboran con esta casa, tampoco. No. Empresas varias. Pará. Guarda a quién le vas Javier Ramírez Bermúdez. No, lo desconozco. El esposo. ¿El venezolano? Sí. ¿Pero quién es? Javier Ramírez Bermúdez es el marido de la gerenta del puerto. De Gómez, Laura Gómez. Laura Gómez, sí. ¿Pero La que ordenó la el aire acondicionado. la entrega de la grúa, sí. todo eso, los aire acondicionados. Bueno, ¿pero quién es? Luis Ramírez. ¿Qué sé yo quién es? Es el hijo de Javier Ramírez Bermúdez. ¿Qué está dónde? Y de Laura Gómez. Y ahí está. No sé. En el puerto de Santa Fe. El nepotismo, pero llevado a la máxima expresión. ¿Ves? Digo, esto pasaba normalmente antes. Sí. Ahora es bochornoso que ocurre. Es muy 90. Es muy berreta. Que lo que creo que pasa es eso. Que creo, y con esto vamos cerrando, que creo que es lo que me pasa a mí, Alejandro. ¿No sé que perdí la hora? No, faltan 9 minutos. Pero ¿sabes qué? A mí lo que me parece de todo esto, de lo que estamos viviendo, con el mileísmo, con el peronismo, digamos, con este tipo de cuestiones, es que han perdido charme, han perdido estilo. Viste, digo, hay corrupción sin relato, porque el kirchnerismo te choreaba, pero te hacía sentir progresista. Es decir, ¡ay! Estamos discutiendo los derechos humanos, estamos poniéndole la ley al matrimonio civil. Nos chorean, sí, pero mirá qué progresistas somos. El menemismo tenía charme. Te choreaban tipos elegantes, sofisticadamente. Y ahora estos tipos te chorean sin relato y sin estilo. O sea, y entonces digo, hemos caído en la peor de las combinaciones. La delincuencia sin estilo, sin ningún Nosotros tipo de... Nosotros tuvimos la oportunidad y yo... ¡Qué bárbaro! Honestamente, el LOL era un choro sofisticado. Si iba a Francia a hacer los negocios, no te choreaba los medicamentos, no te extorsionaba los laboratorios. Había dirigentes sindicales también que, a ver, si querían jugar el casino, jugaban pero afuera. Claro, se iban a jugar a Las Vegas. Se compraban autos, se compraban en la hinchar las pelotas. Pero bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en un medio que en ese aspecto nos permitió ser muy críticos del menemismo. En el ET10 en la década del 90. Si no les obliga de la misma forma que uno marca algunas cuestiones, ¿no? ¿Sabes la cantidad de gente? Yo empecé a hacer el programa 95-96, que uno criticaba al menemismo, que cuando me hice casi, yo en el 2005 empecé a simpatizar con Néstor Kirchner, después de esa reunión con Bush, viste, por el tema de la deuda, me dijeron, bienvenido al progresismo argentino, Alejandro. Y era lo mismo que defendían a Menem 8 años atrás, Connie. Acá hubo un dirigente sindical que ahora parecen las antípodas de Milei, ¿sí? Que hablaba y hacía solicitadas y hizo un acto en su sede gremial, Reutemann presidente año 2000. En fin. ¿Entendés? Sí, claro que sí. ¿Cómo no voy a entender si los vi a todos? Jorgito. Sí, lo experimenté. El otro Jorge. Jofa. El otro Jorge. Yo le decía Jofa. El otro Jorge, el que ahora entregó el cine Colón para que lo administren otros, y porque ya no es negocio. La cultura ha dejado de ser negocio. Entonces, claro. Entreguemos todo eso. Bueno, hablamos demasiado hoy. Sí, es cierto. No hicimos ni pausa, ni esto, lo otro. Estuvo cualquier momento divertido. nos mata. Hicimos una catarsis de la historia de los 80 y de los 90. De los 90. Contamos hablar de los 90 es como hablar de claro, la actualidad de hoy. Fíjate qué loco, que es tan 90 todo, que tuvo que aparecer Pergolini en la televisión para que tengamos un refugio nosotros, lo que pensamos que no puede ser todo tan berreta. A mí me tiene muy cansado. Ayer fui a ver la peli y te digo, cuando fui a ver la peli dije, esto, digamos, que la Argentina debata esta película, que la Argentina debata una película de sketch. Que la Argentina debata si hizo una mina confesar públicamente que le fue infiel a un actor. Ponele que eso sea morbo del cotilleo, porque toda la vida hubo eso. Ahora, que la Argentina debata si una película como Homo Argentum es buena o mala. Y vos decís, che, loco, esta película no merece
una conversación. De hecho, nosotros salimos con mi hija y mi mujer y no hablamos de la película porque nos parece. Digo, vamos a comer hamburguesa, ¿viste? Digo, la verdad es que es tan, no mala, es tan vulgar y tan insignificante que hoy sí. Pero si no hubiera habido Este es el debate, país, ¿eh? Si no hubiera sido este debate, Sí. ¿hubiera tenido el éxito que tuvo? No, pero te voy a decir algo. Tuvo el éxito que tuvo también porque, digamos, Se los lo tipos son planteó unos como monstruos de grieta. marketing. Pero no fueron ellos los que lo generaron, lo generó el presidente. Pero sí. Pero digo, el presidente demuestra ahí el nivel de berretada que tiene Bueno, en la pero cabeza. yo hablando de los 90 quiero recordarles a algunos que están muy entusiasmados con respecto a octubre, más allá que yo creo que institucionalmente los factores de poder bajaron el pulgar, Sí. que Menem en el año 95 acumuló la mayor cantidad de denuncias de corrupción, Sí. porque fue la época de las privatizaciones, Sí, ganó. Y afanó. y afanó, muchachos. sí. Sí, ojo. Sí, la diferencia es que en aquel Ojo. momento había Había cierta estabilidad no había económica. estabilidad, había empezado a bajar, estaba funcionando el 1 a 1. Ahora la gente la está pasando mal. Y además este tipo tuvo la locura de clavar los vetos en la discapacidad, todo eso. Yo creo que ha roto, ahí rompió una identificación con algunos sectores que dijeron, no, pará, hasta acá. Yo quiero ver lo que va a pasar en octubre. Yo quiero ver. Yo si querés grabame, pero yo creo que en Santa Fe no va a ganar la Libertad Avanza. No, yo creo que tampoco. Santa Fe no va a ganar la Libertad Avanza. Y tengo mi duda que en Buenos Aires provincia gane. No Tengo creo. mis dudas. Que en provincia. Después lo de Esper no creo. Señores, nos vamos. Viene Norberto Pellegri. Juntos en REC. Nosotros volvemos el jueves y El todo. jueves, sí, todo. Yo no sé si voy a venir. Porque ¿Te vas a Mendoza? no, juega Unión. Y el otro día me sacaste el día que juega Unión y terminamos empatando en un partido lamentable. Y con un gol en offside, decilo.